Bueno, parece que ya sí. Buenos días a todos. Gracias por concurrir a esta reunión organizada por IGATA, por el Instituto Galego do Talento. Yo soy Eduardo Armas, soy letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona. Y bueno, vengo aquí a hablaros de los derechos laborales de los trabajadores, de las empresas durante esta situación en este contexto de coronavirus. ¿Cómo me he planteado un poco la organización de esta breve charla, ¿no?, que tendremos, y en base un poco también a lo que me comentaron por parte de la organización? Pues voy a comentaros un poquito las principales cuestiones que a mí se me han planteado, las principales dudas que se me han planteado durante todos estos días. Las dudas son tremendas y las dudas son en todo punto inabarcables, ¿no?, para los 20 minutos que en un principio yo voy a comentar. Después lo complementaremos con todo aquello que vosotros entendáis que os preocupa y yo intentaré, en la medida de lo posible, de mis posibilidades también, pues solucionarlas de la mejor manera que vaya pudiendo, ¿no? Voy a comenzar pues hablando un poco de lo inevitable, ¿no?, de los ERTEs, ¿no?, de lo que es un ERTE, a pesar de que muchos de vosotros estaréis más que familiarizados ya con ello. Pues de forma muy breve y muy telegráfica, simplemente comentaros que pues, los expedientes de regulación temporal de empleo aparecen regulados tanto en el Estatuto del Trabajador como en el Real Decreto 1483/2012, regulador de los mismos. Son las 11:36, han pasado 6 minutos, por lo tanto, vamos a empezar ya. Entiendo que más gente se irá conectando a lo largo de la duración de esto. Y pues cada uno de vosotros sentíos libres para comentar todo aquello que consideréis necesario, me lo escribís, yo lo iré viendo a través de Zoom y al acabar la presentación os iré comentando un poco todo aquello que me llegue por vuestra parte. Regulado efectivamente en el Estatuto del Trabajador, como comentábamos, en los artículos 47 y 51 y en el Real Decreto 1483/2012, simplemente para fijar un marco normativo. ¿Con qué tipos de ERTE nos encontramos o con qué tipos de ERTE nos podríamos encontrar en este caso? Pues bien, dos tipos de ERTE, un ERTE por fuerza mayor y un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Junto a estas dos modalidades de ERTE también nos podemos encontrar con un ERTE de suspensión, un ERTE de reducción de jornada. Es decir, el empresario tiene que decidir si, por un lado, acude a una causa de fuerza mayor, si por otro lado considera que no concurre una causa de fuerza mayor porque o bien no ha sido obligado a cerrar o bien no puede justificar contagios dentro de la plantilla, son las dos causas que se han tasado por parte de los reales decretos para que se conceda de forma automática este ERTE por causa de fuerza mayor. En todos aquellos supuestos que no nos encontremos aquí, los empresarios, lo que parece prever la ley es la voluntad de la ley de que acudan a otro ERTE, un ERTE por causas económicas, técnicas organizativas y de producción, no tan beneficioso para el empresario en la medida en que los trámites pues, exigirían, en todo caso, una consulta con los representantes de los trabajadores que en este ERTE por causa de fuerza mayor pues no se exigiría. Y del mismo modo, junto a esta disyuntiva entre un ERTE por causa de fuerza mayor o un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la posibilidad de un ERTE de suspensión, mandando o suspendiendo los contratos de la plantilla, del número de trabajadores que el empresario considere necesario, podría ser un trabajador, podría ser la totalidad de la plantilla, o un ERTE de reducción de jornada en todos aquellos supuestos de empresas no obligadas a cerrar cuando consideren que esta es la medida idónea para superar esta situación coyuntural de coronavirus. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores consecuencia de estos ERTEs? En primer lugar, todos aquellos trabajadores incluidos en el ERTE, después veremos el caso de los trabajadores a los que no se incluyen los ERTEs, o simplemente en todos aquellos ámbitos de actividad en los que no procede un ERTE por causa de fuerza mayor. Pero los trabajadores tendrían o mantendrían su cotización al 100%. Es decir, si estáis incluidos en un ERTE, eso no afectaría para nada a vuestra cotización en términos de vuestra vida laboral y tampoco afectaría a vuestra antigüedad en la empresa. Todo el tiempo que estéis en el ERTE se considera un tiempo válido a los efectos de vuestra antigüedad en la empresa con los derechos laborales que todo ello implica para vosotros. Se pueden, por parte de las empresas, completar lo que los trabajadores percibirán pasando a este ERTE, que es un 70% de su sueldo, 70% de su base reguladora. Ahora veremos cómo se configura esta base reguladora, pero esto podría ser completado por la empresa en ese 30% para que los sueldos lleguen al 100%. No es obligatorio. Hay algunas empresas, lo estamos viendo aquí en Cataluña, me ha llegado también alguna empresa gallega que sí ha actuado
de este modo y ha completado este 30% del sueldo, pero en todo caso no sería obligado por parte de la empresa. Se nos plantea la cuestión de si es posible despedir en una situación, y esto es algo que se plantea por mucha gente y es objeto de debate, plantea una situación de incertidumbre, la posibilidad o no de despedir en este contexto de expediente de regulación temporal de empleo, tanto durante como con posterioridad o a la finalización del expediente de regulación temporal de empleo. Durante el expediente de regulación temporal de empleo, mi respuesta es sí. Algunos os echaréis la mano a la cabeza. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entiendo que se ha ceñido la imposibilidad de despedir, de la que tanto se ha hablado, a un despido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, es decir, a un despido objetivo o a un despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Es decir, es obvio que las causas que te llevaron a meter a tus trabajadores en un ERTE ahora no te van a permitir despedirlo por las mismas causas. Cosa distinta es que nosotros o una empresa no pueda despedir a un trabajador durante esta situación de ERTE por la concurrencia de otro tipo de causas, a saber, por ejemplo, las causas del artículo 49, es decir, el fallecimiento, la incapacidad o la jubilación del empresario. En todos aquellos supuestos, nosotros podríamos válidamente despedir a los trabajadores en los términos que la ley prevé del artículo 49. Del mismo modo, nosotros podríamos seguir aplicando, una empresa podría seguir aplicando las causas del artículo 52 del Estatuto del Trabajador, ineptitud o falta de adaptación al puesto de trabajo. Así que a todos aquellos trabajadores que estéis incluidos en un ERTE, se os podrá despedir siempre que no se acrediten o se acrediten las causas de este artículo 52, una ineptitud o una falta de adaptación sobrevenida. Ahora bien, lo que no podrán hacer es despedidos por el mismo hecho del coronavirus si os han incluido en el ERTE. Y en todo caso, si se optase por esta fórmula de despido por el empresario, lo que se prevé, sobre todo en base al Real Decreto Ley 9/2020, publicado el 28 de marzo, es que los juzgados vayan a entender este despido como improcedente. Por lo tanto, la indemnización que correspondería sería la indemnización de 30 días y los empresarios no podrían despedir en base a la indemnización de 20 días correspondiente. Bien, ¿es posible despedir tras el expediente de regulación temporal de empleo? Complicado. Hay una clara voluntad en la ley del mantenimiento del nivel de empleo, redactado y escrito tal cual, con la ambigüedad que ello supone y con la deficiencia técnica que se deriva de esta redacción. Normalmente, la terminología jurídica que se suele manejar es compromiso de mantenimiento del nivel de empleo. La palabra nivel en este caso es bastante relevante porque nos permite dimensionar cómo vamos a valorar que se está cumpliendo este requisito. Aquí simplemente se nos habla de mantenimiento de empleo. En la última conferencia que ha dado, la última explicación de la ministra, ya no habla de este compromiso. Ha utilizado otra palabra, ha utilizado voluntad. Voluntad de mantenimiento del empleo. ¿Qué es voluntad de mantenimiento del empleo? Implica que tú llegas a tu empresa y dices, señores, quiero mantener el empleo, tengo una firme voluntad, pero aún así voy a despedir a 15 trabajadores. ¿Es eso voluntad? Es una terminología muy ambigua. Lo que sí que está claro es que hay determinados sectores en los que es insostenible exigirles a los mismos que, a pesar de que se hayan acogido a un ERTE, los mismos tengan una obligación de mantenimiento del empleo. Pensemos en un hotel, por ejemplo, en Canarias, con 800 trabajadores que nos ha acogido un ERTE. Lo que viene después, la previsión de lo que viene después del estado de alarma es una situación muy complicada para todo el sector turístico. Sería muy difícil que a este sector turístico se le exigiese este mantenimiento del nivel de empleo. Por lo tanto, todo esto va a ser matizado, sin ninguna duda, por posteriores tanto reales decretos como órdenes ministeriales que arrojarán algo de luz sobre determinadas medidas que a día de hoy sí que parecen un tanto impracticables. Por lo tanto, habrá una gran litigiosidad derivada, se antoja, derivada de esta disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, desarrollado también por este Real Decreto Ley 9/2020, sobre este compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Cuánto cobrarán todos aquellos trabajadores que se van a un ERTE? Un 70% de su base reguladora. ¿Cuál es la base reguladora? La base de cotización por desempleo durante los últimos 6 meses. Por lo tanto, se cogerán las bases de cotización de los 6 meses, calcularán la base reguladora y sobre eso se cobrará el 70% durante los primeros 6 meses y a continuación se cobrará el 50% de dicho importe. Una de las modificaciones que se establece consecuencia del coronavirus es que en todos aquellos supuestos de trabajadores que pasen a esta situación de expediente de regulación temporal de empleo, no se exigiría ningún tipo de periodo de cotización previo y no se consumiría tampoco prestación de desempleo.
¿Cuál es el importe mínimo y máximo? Está topado, dicho importe mínimo y máximo. Cuando se habla de los ERTEs del Atlético de Madrid, no creáis que los jugadores del Atlético de Madrid van a cobrar el 70% de su sueldo, porque si no, probablemente se pagaría eso y no se pagaría nada más aquí al resto de trabajadores. No, son prestaciones topadas, el importe mínimo serían 501,98 euros y el importe máximo 1.098,09 euros. Con la salvedad de que se tengan hijos, en cuyo caso este importe se iría incrementando hasta un tope máximo de 1.400 euros, independientemente del número de hijos que se tengan. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que no están incluidos en este expediente de regulación temporal de empleo? Pensemos en todos aquellos supuestos en los que la ley no permite a los trabajadores entrar en un ERTE, bien porque no se ha producido una paralización de la actividad o no ha habido contagios, por lo tanto en esta empresa no se ha optado, porque no existiría amparo legal para ello, por un expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor, ni tampoco por la concurrencia de causas económicas. Pues bien, el Real Decreto Ley 10/2020, para todos aquellos trabajadores que estén trabajando en empresas de servicios no esenciales y que no hayan sido obligadas a cerrar, prevé un permiso retribuido. ¿En qué consiste este permiso retribuido? Pues bien, es un permiso que consistirá tanto en el sueldo base como en los complementos. Por lo tanto, establece una suspensión de contrato de este modo y que el trabajador estaría en una situación en la que no tendría que ir a trabajar, pero se le estaría retribuyendo por ello. Integrado, como ya dijimos, por el sueldo base y por los complementos. ¿Y cómo se compensaría este permiso retribuido? Pues hasta la fecha de 31 de diciembre, es decir, hasta finales del presente año, tendría, en base a una negociación de empresa y trabajador, que compensarse todos aquellos periodos en los que el trabajador no ha realizado la prestación laboral correspondiente. ¿Cuál es este procedimiento de negociación entre empresario y trabajador en estos supuestos de trabajadores no incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo en el caso de permisos retribuidos? Pues recuerda un poco a el procedimiento de los expedientes de regulación de empleo, es decir, la propia negociación en el mismo. Tendrá que existir una negociación entre empresario y trabajador en base a la cual se fijarán las condiciones de ejercicio de dicho derecho y, por lo tanto, estas horas extras de algún modo que tendrá que hacer el trabajador para compensar la situación de permiso de la que se ha beneficiado durante este periodo de tiempo. Bien, ¿cuáles son las consecuencias o las características derivados de estos ERTEs por fuerza mayor? En primer lugar, derivados y los derechos, por lo tanto, que corresponderían a los trabajadores consecuencia de los mismos. En todos aquellos supuestos en los que la autoridad laboral, que como todos sabemos, en este caso es la comunidad autónoma, quien tiene que resolver estos expedientes de regulación temporal de empleo, el Departamento de Trabajo, si no se responde al ERTE en este plazo de 5 días, en ERTEs de causa por fuerza mayor, existirá un silencio administrativo de carácter positivo. Por lo tanto, tenemos que entender que estos expedientes de regulación temporal de empleo están concedidos. Esto genera mucha inseguridad jurídica, más aún cuando en la mayor parte de las comunidades autónomas no se ha respetado este plazo de 5 días para resolver los ERTEs. Entendemos que es una situación excepcional y que es una situación en la cual los medios de la administración, yo formo parte de ella, pues no dan abasto para la luz de ERTEs que han venido, que han entrado. Ahora bien, sería importante que se resolviesen a la mayor celeridad, porque de lo contrario la inseguridad jurídica es importante en la medida en que, por supuesto, que los empresarios se acogerán a este silencio administrativo positivo, pero es posible por parte de la administración, en base a una declaración de lesividad, posteriormente entender que se incumplen el ordenamiento jurídico todos aquellos ERTEs concedidos en base a silencio administrativo positivo y, por lo tanto, podría entrarse a un procedimiento de revisión de la misma por esta vía de la declaración de lesividad, con unas consecuencias, por lo tanto, en todo caso, indeseables para la empresa. Por lo tanto, en este caso, lo ideal sería que se resolviesen cuanto antes para poder tener la certeza y la seguridad jurídica de que los mismos están concedidos, especialmente en todas aquellas empresas no obligadas a cerrar o en las que no se ha paralizado la actividad por orden legal. Recuperando un poco la diferencia entre un ERTE por causa de fuerza mayor o un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, ¿cuándo se podrá acudir a uno? ¿Cuándo se podrá acudir a otro? Se podrá acudir a un ERTE por causa de fuerza mayor por dos causas fundamentales. La primera, paralización de actividad por una disposición legislativa o
por parte del propio gobierno a la administración y, en segundo lugar, en el caso de contagios o riesgos de contagios en la propia empresa. Estos son los supuestos en los que legalmente se prevé automáticamente la posibilidad de ampararse por un ERTE de causa de fuerza mayor. En el caso de que no se esté en este supuesto, también se podría pedir un ERTE por causa de fuerza mayor, pero en ese caso sería necesario un informe muy detallado de la vinculación de esta pérdida de actividad con el coronavirus. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Pues, como ya muchos de vosotros sabréis, simplemente la facilidad de los trámites de uno respecto al otro y la no necesaria negociación con los trabajadores en este caso o periodo de consultas con los trabajadores para un ERTE que sí que concurre en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y que no sería necesario en el caso de fuerza mayor. Del mismo modo, en el ERTE por causa de fuerza mayor, los efectos se retrotraerían al momento de declaración del estado de alarma. Nos encontramos en todo caso aquí, a mi entender, con un pequeño problema competencial. Un problema competencial, ¿por qué? Porque se ha fijado por el Real Decreto Ley 9/2020 que la duración de los ERTEs por causa de fuerza mayor se retrotraería al estado de alarma y solo tendría esta duración durante dicha situación de estado de alarma. Bien, el órgano competente para fijar o autorizar la duración de los ERTEs, de hecho, se han autorizado ya ERTEs con anterioridad a la publicación del Real Decreto Ley 9/2020 con una duración superior, es la comunidad autónoma. La competencia, por lo tanto, para fijar la duración del expediente de regulación temporal de empleo es de la comunidad autónoma y no del Consejo de Ministros por la vía de Real Decreto. Por lo tanto, ya no estamos hablando de la idoneidad del mecanismo legal para regularlo, sino que estamos hablando de una situación en la que parece que el Estado está invadiendo una competencia autonómica para dicha regulación. Bien, nos estamos acercando un poco al final del tiempo previsto, por lo tanto, quiero hablar de bastantes cosas más. En concreto, no he hecho ninguna mención a los autónomos. Sí, entiendo que habrá muchos autónomos, también hay empleados del hogar que intentaremos valorar también su situación. En todo caso, supongo que en la ronda de preguntas o en las preguntas que me vayan viniendo saldrán alguna de estas, pero tampoco lo quiero dejar sin tocar en esta pequeña intervención que estoy realizando. ¿Qué pueden hacer los autónomos o a qué medidas se pueden acoger los autónomos? Pues bien, los distintos reales decretos han ido desglosando una serie de medidas, un goteo de medidas a los que los autónomos podrían acogerse. En primer lugar, en base al Boletín Oficial del Estado, publicado el 13 de marzo, las medidas publicadas el 13 de marzo, hablan de la posibilidad de que los autónomos se acojan a créditos ICO en el caso de acudir a entidades financieras y pedir los correspondientes créditos ICO. Del mismo modo, podrían optar a aplazamiento de impuestos durante un plazo de 6 meses y se esboza, se insinúa aquí ya una prestación por cese temporal de actividad para dichos autónomos. Esta prestación por cese temporal de actividad es posteriormente desarrollada y se concreta en la posibilidad de solicitar en todos aquellos supuestos de cierre de la empresa o cese de actividad o en el supuesto en el que la facturación de este trabajador autónomo se vea reducida en un 75%. Bien, ¿cómo justifico yo todos estos extremos para la solicitud de esta prestación por cese de actividad? Pues bien, en primer lugar, lo que se le exige al autónomo es una declaración jurada de que esto ha sucedido. Por lo tanto, una manifestación por parte del trabajador autónomo conforme esta situación ha sido así. Del mismo modo, debe de aportar la documentación necesaria para poder solicitarlo. ¿Cuál sería esta documentación? Su registro de facturas, su registro de ventas. Ello plantea problemas en determinados sectores. Por ejemplo, en el sector cultural, en el sector agrario. ¿Cómo se plantearía esto respecto de un trabajador autónomo en cualquiera de estos sectores a los efectos de acreditar las circunstancias que justificarían estar en esta situación? Bueno, se irá detallando poco a poco en órdenes ministeriales que desarrollarían en todo caso estas previsiones. ¿Dónde se solicitaría esta prestación por parte de los trabajadores autónomos? En las mutuas o en el Instituto Social de la Marina en el caso de que sean trabajadores del régimen correspondiente, del régimen de los trabajadores del mar. Bien, ¿se exigiría algún tipo de periodo mínimo de cotización por parte de los trabajadores autónomos? No, se podría, en este caso, tener derecho a la prestación así regulada, aunque no se hubiese cotizado nada.
¿Cuál es el importe de esta prestación? Una cuantía del 70% del promedio de las bases de cotización de los últimos 12 meses de estos trabajadores autónomos. Por lo tanto, este sería el importe de la prestación correspondiente. ¿Cuál sería la duración de esta prestación para los trabajadores autónomos? Durante la duración del estado de alarma. Problema, que es que estas prestaciones aún no han sido recibidas por los autónomos. No solo eso, sino que algunas sí, pero hay determinados supuestos en los que las mutuas aún no han habilitado ni siquiera la posibilidad de su solicitud. Ahora entendemos que en la mayoría de los casos ya sí que se ha solicitado. Por lo tanto, claro, plantea problemas porque aún no se han comenzado a percibir los mismos y la duración se circunscribiría al estado de alarma. Es cierto que se recibirá a posteriori durante dicho periodo de tiempo. Ahora bien, plantea incertidumbre otra vez y una situación indeseable para los trabajadores autónomos que quisiesen acogerse a dicha medida. Respecto de los trabajadores autónomos, pago de cotizaciones. ¿Qué cotizaciones tienen que pagar? La ley deja bastante claro. La de febrero, pues ya todo el mundo la ha pagado. La cotización de marzo, ¿qué sucede con la cotización de marzo? Los Reales Decreto 9 y 10, 2010, precisan que simplemente existirá una obligación de pago de estas cotizaciones por parte de los trabajadores autónomos durante los días en los que han desarrollado actividad. Bien, a pesar de ello, el Real Decreto Ley 10/2010 también establece una serie de previsiones en el caso de los trabajadores autónomos para la posibilidad de solicitar un aplazamiento de cotizaciones. El Real Decreto Ley 11/2020, 10/2010. El Real Decreto 11/2020 prevé la posibilidad de que los autónomos puedan solicitar un aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y en el pago de deudas a la Seguridad Social. ¿En qué términos? Pues bien, establece una moratoria de 6 meses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social para estos trabajadores autónomos sin intereses. Por lo tanto, ¿a qué cotizaciones se ceñiría esta moratoria? Señala el Real Decreto Ley 11/2020 que esta moratoria se ceñiría a, respecto de autónomos, a las cotizaciones entre mayo y julio del año 2020 y, en el caso de empresarios, a las cotizaciones de abril a junio del año 2020. ¿Cuál sería el plazo para resolver dicha moratoria? Sería un plazo de 3 meses para proceder a dicha resolución. Por lo tanto, estas son las medidas a los efectos de prestaciones de las que podrían beneficiarse los trabajadores autónomos. También es cierto que las comunidades autónomas regulan o están regulando determinadas prestaciones para los mismos al margen del sistema de la Seguridad Social. Se regulan una serie de prestaciones complementarias por parte de las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma Catalana es una prestación por un importe de 2.000 euros, una prestación en la que, ojo, hay que tener en cuenta si se está concediendo tanto a autónomos societarios como no societarios. Importante porque muchas veces se hace esta salvedad respecto de los trabajadores autónomos a los efectos de beneficiarse de este tipo de ayudas. Se entiende por societarios todos aquellos que han constituido una sociedad y el autónomo no societario sería el que se beneficiaría al menos respecto de las ayudas que se han tramitado por aquí. Por lo tanto, por intentar cerrar el círculo y llegar a algún tipo de conclusión, incertidumbre es la conclusión que, a la que nos lleva estos reales decretos que hemos tenido y que hemos estado leyendo durante todos estos días. Fundamentalmente, para mí, la mayor de todas, porque existe un régimen sancionador de algún modo indeterminado. Existe una remisión genérica a la LISOS a los efectos del establecimiento de sanciones consecuencia de inobservancia de las medidas legales para la solicitud de los expedientes de regulación temporal de empleo. Existe también incertidumbre sobre la posibilidad de despedir o no con posterioridad a estos expedientes de regulación temporal de empleo. Se está realizando por parte de la ley una remisión genérica a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y nos estamos olvidando de que en el derecho sancionador administrativo prevalecen los principios que prevalecen en el derecho penal. Prevalece el principio de tipicidad, el principio de culpabilidad y el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, en base a eso no podemos hacer una invocación genérica a sanciones que se aplicarán en el supuesto de inobservancia de requisitos legales. Por lo tanto, también hay que valorar que va a ser muy difícil que se pueda proceder a un examen caso por caso de todos aquellos supuestos expedientes de regulación temporal de empleo solicitados, dado que sería una tarea en todo punto prácticamente imposible y requeriría una cantidad de personal
funcionario que en este momento no se dispone. Por lo tanto, se antoja difícil esta situación y estaremos a todas aquellas interpretaciones prevemos que en vía judicial se vayan dictando en los distintos supuestos. Gracias a todos por vuestra atención. Procedo a leer todas estas preguntas que veo que van llegando e intentaré resolverlas pues, en la medida de lo posible. Me voy al chat a mirar todo lo que está entrando. Vamos allá. Bien. Vamos allá. Tenemos una primera. Si he hecho un ERTE total a varios trabajadores y uno parcial a otro, bien, esto es perfectamente válido. Respecto de los ERTEs, después anexioné al total del ERTE de ese otro trabajador. Mi duda es, ¿eso llegaría o tendría que hacer un segundo ERTE para ampliar al 100% de ERTE a ese trabajador? Bueno, en un principio, los documentos conforme se anexionan al ERTE a trabajadores que en un primer momento no se han incorporado son perfectamente válidos. Por lo tanto, no sería imprescindible, a mi entender, que se necesitase plantear este ERTE. Este segundo ERTE. En este caso, tenemos que tener en cuenta algo importante, que es que este ERTE por causa de fuerza mayor es un ERTE, como ya hemos visto, circunscrito a esta situación muy puntual de estado de necesidad y que ya hay que pensar una estrategia posterior, ¿no?, a este ERTE por causa de fuerza mayor, que bien perfectamente podría ser un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, si el escenario posterior a este estado de alarma así lo permite, que está claro que así va a ser, o bien la posibilidad de acudir posteriormente a expedientes de regulación de empleo indeseables a todo punto, pero desde el punto de vista empresarial, pues sí que claramente hay que empezar a esbozar cuál es el escenario post estado de alarma. Soy autónomo con empleados, he solicitado ERTE para varios y parcial para otro empleado, aunque posteriormente anexioné la solicitud del total de ERTE para ese otro empleado. Se puede solicitar la prestación de autónomo y además que no te pasen la cuota de autónomos por caída de ingresos significativo. Bien, sí que se puede solicitar la prestación de autónomo, como ya comentamos. En este caso es una prestación que deberemos solicitar ante las mutuas correspondientes y ya tienen los formularios correspondientes para que se pueda proceder a esta solicitud por parte de los trabajadores. En este caso, sí que se podría solicitar y, por otro lado, que no te pasen la cuota de autónomos. Bueno, la cuota de autónomos, pues ya sabemos las posibilidades que tenemos respecto de ella. En un principio, la cuota de febrero se ha abonado, la cuota de marzo se ha abonado y solo se ha determinado por Real Decreto 9/2020 que la única obligación de pago sería durante los meses en los que efectivamente se ha trabajado, por lo tanto existirá una devolución de la cuota de autónomos por todos aquellos meses en los que no se haya realizado actividad laboral y a partir de ahora las opciones que nos están dando es una posibilidad de moratoria de este pago de las cuotas a la Seguridad Social, es decir, no nos están eximiendo de la obligación de pago de la misma, pero sí nos permiten durante 6 meses no tener la obligación de pago efectivo de la misma. Medios probatorios necesarios para la acreditación de los casos positivos en COVID en la empresa. Máxime cuando esta solo dispone de la manifestación del trabajador al respecto y baja médica en la que consta motivo de dicha baja. Bien, considero que se han permitido la posibilidad de acreditación telemática de estas bajas. Por lo tanto, sí que sería necesario una acreditación de una baja médica consecuencia de coronavirus para poder acogerse a las medidas así establecidas, pero es cierto que es improbable, incluso indeseable, que se acuda a un centro médico para que se practique este examen, a pesar de que se están flexibilizando ahora mismo las condiciones ya para ellos, pero
Aún así, entiendo que en todos estos supuestos sería suficiente para la acreditación de los casos de positivos de COVID el informe del sanitario, el informe de la sanidad pública, recomendando dicha situación, aunque no pueda hacer un diagnóstico de COVID. Buenos días, la empresa me ha dado un ERTE desde el 18 de marzo y no he recibido pago alguno hasta la fecha bajo esta modalidad ni de la empresa por esos 18 días trabajados. ¿Qué me recomendáis? Bien. Se ha generado una situación complicada para las empresas en esta situación porque se ha improvisado un poco las medidas a adoptar. Muchas de estas medidas se han ido estableciendo en base a intuiciones, muchas veces por parte de la propia asesoría. Por lo tanto, en un principio las empresas deberían haber abonado. Tendrían dos escenarios. Una, entender que, en este caso, el silencio administrativo no ha sido positivo, a pesar de que eso es lo que establece la ley, y abonar la totalidad de la nómina del mes de marzo por parte de la empresa, cosa que parece un tanto descabellada, o bien, como mínimo, haber procedido al abono de las nóminas, la empresa, hasta la declaración del estado de alarma, y a partir de ahí entender que será el Servicio Público de Empleo Estatal quien va a proceder al abono de la prestación de desempleo correspondiente. Problema, no sabemos cuándo se van a pagar la prestación de desempleo por parte del Servicio de Empleo Público Estatal hasta este momento. Por lo tanto, lo normal hubiese sido que la empresa hubiese abonado la parte de nómina correspondiente al periodo previo a la declaración del estado de alarma y a partir de ahí que el Servicio de Empleo Público Estatal procediese a pagar la parte restante porque el trabajador a partir de ahí hubiese pasado a situación de desempleo. Yo creo que cabría requerirle a la empresa, en este caso, que proceda a el abono de la nómina durante todo el tiempo en el que efectivamente se ha procedido a la prestación, al pago de la prestación correspondiente, ¿no? Es decir, que si se ha trabajado hasta el día 13, sería necesario el abono de ese sueldo por parte de la empresa. Se considera como infracción grave para la empresa la comunicación fuera de plazo 5 días. El plazo del que dispone la Administración es superior. Es necesario en la comunicación. Se ha flexibilizado ya este plazo de 5 días para la comunicación. Así ya se ha determinado por parte de la ministra y ya se recoge en las previsiones establecidas en el Real Decreto 11/2020. Por lo tanto, existe ya una flexibilización de este plazo, no tanto flexibilización como no sanción, consecuencia de no presentación en este plazo de 5 días. En la actualidad, el importe máximo del ERTE, el máximo importe teniendo un hijo, no, teniendo un hijo no son 1.400 euros. Comentamos el importe, existía una fijación de una cantidad, que fue la cantidad que os comenté, en todos aquellos supuestos sin hijo. 1.400 euros ya son con varios hijos. Es el importe máximo que se percibiría, pero solo teniendo un hijo más. Hablo un poco de memoria, pero estábamos hablando de 1.190 euros, creo recordar, en el caso de importe máximo teniendo un hijo a cargo. 1.400 sería el importe máximo total y requeriría no tener un solo hijo, sino tener más a cargo. Bueno, hasta aquí las dudas que aparecen en el chat. No sé si alguno tenéis alguna cuestión más. En todo caso, yo os dejo mi dirección de email a todos, apuntadla por ahí, os la paso por el chat, pero bueno, es eduardo.armas, es bastante fácil, @sec-social.es. Estoy en casa, así que las dudas que tengáis, estoy en casa como todos vosotros, así que las dudas que tengáis durante estos días o lo que os vaya surgiendo, pues estaré encantado de resolverlo desde aquí. Mucha suerte durante este tiempo, respetad las recomendaciones de la Administración y mucho ánimo para todos. Gracias por estarme escuchando durante este tiempo y espero que todos nos podamos volver a ver pronto en la calle. El correo es eduardo.armas@seg de seguridad social, seg-mediosocial.es, pero ahora mismo lo voy a escribir en el chat.